Es la palabra del Señor. Dios los bendiga. Buenas noches. Salmo 82. Dice la palabra: Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso. Líbrenlos de las las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada. Son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses. Ahí dice dioses con D minúscula, ¿no? Son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Eso es lo que va a venir al final, ¿no? El juicio de las naciones. Estamos estudiando Mateo 24 porque realmente todo lo que se ve ahí, estos días ayer o antier, estaba mirando la última parte de Mateo 24, que es lo que les voy a predicar el domingo. Y yo les dije que realmente tiene que ver con nosotros, de cómo nos estamos preparando para eso. Y eso es un llamado de atención. Yo estoy orando que la iglesia entre en razón en ese sentido, porque nos queda poco tiempo. Dios nos ayude. Y aquí habla de ese juicio, ¿no? Habla de un juicio tremendo a las naciones. Por eso él dice: hagan justicia al huérfano, al pobre, porque el mundo está haciendo lo que quiere, ¿no? Sí. Sí, del mundo, dice acá, se estremecen hasta los cimientos del mundo porque son ignorantes. Sí, los presidentes de cada nación. Ajá. Y es lo que estamos viendo que no hacen. Por eso vendrá juicio. Bien, esta palabra es una palabra de Dios, un salmo de Asaf, el 82. Así que Dios los bendiga esta noche. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar, luego vamos a adorar un momentico y comenzamos el estudio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo de bendición que tú nos das, Señor, para congregarnos en este lugar y poder aprender más de tu palabra. Hemos estudiado estamos estudiando la primera carta a los tesalonicenses y hemos visto casi que versículo por versículo donde nos estás enseñando cosas grandes. Hoy vamos a ver el capítulo 3, vamos a ver cosas maravillosas también que nos estás ministrando, terminando el 2 también, vamos a terminar el 2 mejor. Y tú nos seguirás hablando como iglesia para aprender de tu palabra. Señor, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento y permítenos ser esas personas receptivas de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, Espíritu Santo. Toma el control de esta reunión. Bendice este lugar, Señor. Todo lo que no sea tuyo, sácalo de aquí, Señor. Toda distracción, todo sueño, todo cansancio físico. Señor, aquí estamos delante de ti, renovándonos en fuerzas nuevas para estar delante de ti, Señor. Gracias por esta noche, gracias por este día precioso. Te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre maravilloso de Jesús. Preparados para volar hacia el cielo con Él. Esa es la palabra de Dios. Amén. Dios los bendiga. Tomen su asiento, por favor. Bienvenidos una vez más. Estaba yo mirando que no hemos terminado el capítulo 2, ¿verdad? El capítulo 2 es más largo. Apenas vimos unos versículos. ¿Ustedes me quieren recordar en dónde quedamos? Vimos primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 12. Sí, hasta el 10. Ok, muy bien.
Hasta el 10, sí, perfectamente. Vamos a ver 11 y 12 y luego comenzamos del 13 al 16. Entonces vamos a leer capítulo 2, versículo 11 y 12. Y dice la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. No, estamos estudiando la carta de Tesalonicenses 2. Esta es la continuación. Vamos a ver el verso 11 y 12. Dice aquí, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esta es la versión Reina Valera, ¿no? Veámosla en otras dos versiones, si tienen ahí rápidamente. Versículo 11 y 12. Sí, miércoles grabamos. ¿Quién va a leer? Ok. Dice, ya sé muy bien que nosotros tratamos a cada uno de ustedes como un padre trata a sus propios hijos. Los exhortamos, consolamos, y Dios quien los invita los exhortamos y consolamos, animamos a vivir de una manera que honre a Dios, quien los invita a entrar en su reino y su gloriosa presencia. Amén. Qué bueno que nos invita, que nos llamó a su reino y gloria. Nueva versión internacional dice, sabe también que cada uno de ustedes le hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Amén. Entonces, ¿de qué tratan estos versículos? Dice que así como también sabéis, así como también saben, y Pablo ya ha repetido esto unas cuantas veces en esta epístola, ¿se acuerdan? Lo que hemos estudiado. Y estos tesalonicenses conocían bien a Pablo, no habían oído hablar de él de una manera distante. Ellos mismos habían experimentado y visto de primera mano cómo era que vivía Pablo. Entonces, por eso Pablo siempre, él está diciendo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque él lo está diciendo con autoridad y con seguridad. Él no está diciendo, no, es que yo me porto de una forma aquí, otra forma allá, o cuando voy y visito una iglesia o visito otra, hago esto. No. Ellos están diciendo, oigan, nosotros hemos visto a Pablo, ¿sí? Conocemos bien a Pablo, ¿sí? ¿Cómo es que él habla? ¿Cómo es que él dice? Y no de una forma lejana, sino que hemos experimentado porque él ha estado aquí de primera mano con nosotros. Y por eso dice también el verso 11 que exhortábamos o animaban, que esa es la palabra más bien, la traducción de exhortar no es de regañar, no es de confrontar. El exhortábamos es animar. De eso se trata. Pablo quería era motivarlos a que siempre ellos hicieran lo correcto, ¿no? A hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice todos los días a nosotros. Nos motiva a que hagamos lo correcto, a que hagamos la voluntad de Dios. Y por eso él repite y vuelve y dice, como el padre a sus hijos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que así como los otros apóstoles tenían una posición de liderazgo, estaban allí ¿para qué? Para bendecir a la gente, para proveer para la gente. Ellos no estaban allí para recibir o tomar cosas de la gente. No, ellos estaban era para bendecir, ¿no? Para bendecir a la gente. Y por eso Pablo fue a ellos, dice el estudio de esta epístola, y los trató de la misma manera que un padre trata a sus hijos. Yo creo que los papás, y los que son papás aquí, saben cómo tratar a sus hijos o no. ¿Sí? Aunque a algunos se les va la mano, ¿no? Pero uno dice, lo que Pablo está diciendo es aquí, como cuando un padre trata a su hijo con amor, con cariño, como que le enseña y le dice, mira, esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Eso es de lo que está hablando Pablo, de cómo tratar a sus hijos, ¿no? Y dice, un padre
quiere brindar siempre apoyo a sus hijos. Y él no busca algo a cambio, ¿no? Es que yo te apoyo, pero tú tienes que darme, ¿no? No, los papás tienen que bendecir a sus hijos y apoyarlos aunque ellos no le den nada. ¿Sí? Porque los papás lo que están haciendo es sembrando en sus hijos, porque quizás más adelante van a recoger una cosecha. Y esa es la idea. Hoy me decía mi cuñada, decía, hablando de Alex, decía, nosotros le ayudamos, los suegros le ayudan, pues está pasando una situación que está sin trabajo, pero también es recursivo, ¿no? Tienen otra parte donde, bueno, igual nosotros somos como muy recursivos de buscar qué nos ayuda para tener, porque siempre se necesita, ¿no? Para muchas cosas el dinero. Pero él decía, y yo le decía, sí, Martica, lo que estaba haciendo es sembrando. Y dijo, sí, nosotros sabemos que eso es una siembra más adelante, no sabemos cuándo, pero se va a recoger. Y yo les digo, todo lo que se siembra tiene una cosecha. Y eso vamos a cosechar algún día. Amén. Por eso hay que sembrar apoyo, hay que sembrar bendición. Y no esperar nada a cambio. ¿Sabe que a veces las personas también son como esperando que les retribuyan? No, yo creo que, y así es Dios con nosotros, ¿no? Dios nos bendice, nos da, y Él no está esperando que nosotros, bueno, yo creo que diría que más bien que la forma de retribuirle es ser obedientes a Él, ¿no? Ser obedientes, esa es una buena forma de retribuirle. Pero eso está diciendo aquí en el verso 11. En el verso 12 dice que ahí... bueno, dice, los consuela. ¿Sí? En el verso 12 dice que caminar, cuando dice anduvieseis, como dice en la versión Reina Valera, de andar, ¿no? Es caminar. Y caminar es una palabra de estilo de vida. Por eso es lo que nosotros hacemos o lo que nosotros somos o practicamos no es una religión, sino es un estilo de vida. Nosotros caminamos con Jesús. También dice en ese versículo 12 que nos llamó a su reino, ¿no? Dice, nos llamó a su reino y gloria. Es interesante cuando ustedes leyeron ahí en esa versión, dice algo también de su reino y gloria. Y esto no es solo algo que es futuro, sino que hay un anticipo de ese reino dentro de nosotros mismos ahora. ¿Sí? Aunque actualmente no estamos viviendo en el reino, tenemos un anticipo de la verdad del reino y del carácter del reino dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos llamados a demostrarlo. Y eso es lo que significa tener un andar digno con Dios. Entonces, cuando dice andéis como es digno del Señor, es que nosotros caminemos con Él como es digno. Cuando uno camina con Dios como es digno, lo que uno está diciendo, yo tengo a Cristo en mi corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente va a estar mirando qué testimonio tengo yo, ¿no? Y por el testimonio muchos se convierten o se han convertido durante muchas décadas y años. Estamos llamados a demostrarlo, ¿no? Porque somos llamados a su reino. Y entonces sí tenemos una parte del reino de nosotros acá. La otra parte es cuando ya vivamos en el reino de Dios para siempre, ¿no? Pero estamos llamados a demostrar que nosotros tenemos una parte de su reino porque andamos como es digno de nosotros, de Dios, andar con Él, ¿no? Pues ahí está. Tenemos que andar en su reino. Y aquí ya pasamos al versículo 13 al 16, que es otra parte del estudio que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, o ahí estamos, los que tienen su Biblia abierta ahí, y vamos a leer del verso 13 al 16. Aquí hay mucho que decir en estos versículos 13 al 16. Y es interesante cada cosa que la palabra nos está hablando, casi que verso por verso. ¿Cuántos? Sí, está bien, pero lo que pasa es que están en diferentes versiones. Entonces, más bien, como son 3 versículos, 13, 14, son 4, vamos a leerlo en cada versión para que sepa. ¿Qué versión tienes tú? Léelo ahí tú, palabra. Brian, ¿cuál versión tienes por ahí? TLA, ok. Nueva versión internacional y Jason. Ok, dale. Vamos a empezar aquí por una traducción viviente ahorita.
Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad, al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Aquí dice, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Acá dice, siempre damos gracias a Dios por la manera en que ustedes aceptaron el mensaje de Dios, porque no lo recibieron con palabras humanas, lo recibieron como es en realidad, la palabra de Dios, y ese mensaje está actuando con poder entre ustedes que creen. Hermanos, ustedes siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios que pertenecen a Jesucristo, que está en Judea. Allí el pueblo de Dios sufrió mucho a causa de los otros judíos, y lo mismo ha pasado con ustedes, que han sufrido mucho a causa de sus propios compatriotas. Ellos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos obligaron a abandonar el país. Ellos no agradan a Dios y están en contra de todos los seres humanos. Nosotros tratamos de enseñar el mensaje de Dios a los que no son judíos para que se salven, pero los judíos no nos han dejado anunciar esas enseñanzas. Por eso están añadiendo cada vez más pecados a los que ya tienen. Pero la terrible ira de Dios se ha descargado contra ellos. Se ha descargado contra ellos hasta el extremo, dice aquí. Tremendo. 4 versos. Sí, además, siempre damos gracias a Dios al llevarles su mensaje. Ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Y es verdad, ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en él cambien su manera de vivir. A ustedes, hermanos, les pasó lo mismo que a los cristianos de las iglesias de Dios en Judea. Su propia gente se burló de ellos y los atacó. Eso les pasó a ustedes cuando gente de su propio país los buscó para maltratarlos. Los judíos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y luego nos echaron de su país. Ellos no hacen lo que a Dios le agrada, sino que están en contra de todos. Al 16, y a nosotros no nos dejan anunciar el mensaje de salvación a los que no son judíos. Así añaden más pecados a los que ya han cometido, pero al final Dios los castigará terriblemente. ¿Se acuerdan que hablamos de que siempre va a haber oposición? Esa era parte de la posición de los mismos judíos. Sí. Así que no dejamos de darle gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, Amén. la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agrada a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen, llega al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad.
Toda severidad. Si ves lo que va a pasar a los que se oponen a la salvación de otros, dicen, no, no salvemos a esa gente, que esa gente, nosotros somos los judíos los que tenemos de parte de Dios el privilegio. No, no era así. Por esto, de nuestra parte, damos siempre gracias a Dios. Pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios, el cual produce sus resultados en ustedes, los que creen. Cuando ustedes, hermanos, sufrieron persecución a manos de sus paisanos, les pasó lo mismo que a las iglesias de Dios de los que pertenecen a Cristo Jesús en Judea, pues ellos también fueron perseguidos por sus paisanos los judíos. Estos judíos mataron al Señor Jesús, como antes habían matado a los profetas, y nos echaron fuera a nosotros. No agrada a Dios y están en contra de todos. Se oponen. Pues cuando queremos hablar a los que no son judíos, para que también se salven, no nos dejan hacerlo. De esta manera llenan siempre la medida de sus pecados. Pero para poner fin a eso, el terrible castigo de Dios ha venido sobre ellos. Tremendo, ¿no? Siempre que uno predica la palabra va a haber oposición. Sí, eso es muy real, lo vemos aquí. Entonces, por eso Pablo está hablando aquí en estos versículos de cosas importantes, ¿no? En la versión de Reina Valera que yo tengo aquí dice que el verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Cuando él está hablando que sin cesar, está diciendo continuamente lo estamos haciendo. En curso, digámoslo, en todo momento. Y Pablo a menudo habla de orar sin cesar. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre de oración. ¿Sí ve? Como lo fue Jesús, un hombre de oración. Y esta oración constante, porque si damos gracias a Dios sin cesar, esa es una oración constante más que cualquier otra cosa. Probablemente tuvo el mayor impacto en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo. Algunas Biblias traducen esto como el verbo oído. Cuando dice oísteis, ¿se acuerda? Ahí dice, en esta dice oísteis. Entonces está hablando como lo traducen en otras versiones, que es oído, pero es un sustantivo y por lo tanto debe traducirse como informe. ¿Sí? Es lo que quiere decir realmente, exacto. Pablo está hablando de nosotros. Ustedes saben que nosotros, ¿quiénes eran? No, cuando él está hablando de nosotros, está hablando de quiénes. De Pablo, de Silvano o de Silas, ¿y de quién más? Y de Timoteo. ¿Sí? O sea, nosotros decimos, no le estamos hablando a ustedes como con palabras de hombres, lo que está diciendo en ese versículo. O sea, que ellos no recibieron la palabra como si viniera de una fuente humana. Lo que están diciendo que esa palabra que ellos recibieron es de arriba, de Dios, del cielo. Y está diciendo, sino según es en verdad. Y Pablo lo que está diciendo aquí es que está escribiendo de una manera muy intencionada. ¿Por qué? Porque él quiere enfatizar que nosotros y que ellos necesitan tratar con la palabra de Dios como es correcto. O sea, no con cualquier cosa por ahí que se levanta hoy de mentiras, sino con la verdad, ¿no? Entonces, ustedes necesitan tratar, les está diciendo Pablo, con la palabra de Dios correctamente. Por eso aquí está diciendo, ustedes no oyeron o no oísteis de nosotros, la recibisteis no como una palabra de hombre, sino según es en verdad. Y en las versiones que ustedes leyeron estaba muy más claro todavía. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, ¿no? Mire, muchas personas hoy en día no predican la palabra de Dios como si fuera literal. Por ejemplo, dicen que Adán y Eva no eran personas literales, sino que eran sino símbolos que representaban a toda la raza humana. O también dicen que el diluvio era solo una historia y que en realidad no sucedió. Y así han sacado muchas cosas y muchos argumentos y cosas que siguen sacando y sacando
como si no fueran una realidad. Muchas personas lo que les está pasando es que no ven la palabra como la palabra de Dios y sin error. Entonces, por eso se inventan una cantidad de cosas. Dicen, no, es que la palabra de Dios es un cuento, es una historia, eso no fue literal, que eso fue una invención del arca, es una fábula. Entonces se inventan una cantidad de cosas. Ujú. Exactamente. Yo creo que hoy estamos nosotros viviendo realmente un peligro con respecto a la verdad del Evangelio. Porque hoy se están inventando tantas cosas. Esta mañana yo escuchaba a una hermana en la radio diciendo que la situación de la inteligencia artificial hay que tener mucho cuidado porque nos pueden estar engañando. Es como tan real lo que ellos están diciendo que muchos serán engañados. Es lo que hablábamos hace el domingo, ¿no? Muchos serán engañados por muchas falsas profetas y falsos maestros, pero yo diría que esos falsos profetas y falsos maestros vienen de la inteligencia artificial con respecto a la Biblia. Porque ella estaba diciendo, mire, por ahí viene la inteligencia artificial que sacaron algunas cosas que dicen de algunas iglesias, pero que no son en realidad verdaderas y no son falsas. Entonces la gente mira eso y dice, uy, esa iglesia es así, esa iglesia hace eso, esa iglesia, entonces empiezan a juzgar. Y ella decía, lo que no se han dado cuenta es que la inteligencia artificial llega a un momento en que termina ahí porque no tiene más que decir. Entonces sí tiene su límite. Entonces hasta ahí dijo porque eso es lo que está programada para decir hasta ahí. Y toda la gente pareciera que sí está diciendo, uy, pero lo que dice es real. Pero yo siempre pienso algo, ¿no? Es lo que yo pienso, es mi pensar. Cuando yo hablo o cuando escucho de inteligencia artificial, yo digo, realmente es una inteligencia artificial. O sea que no es real, exactamente, no es como dice la palabra de Dios, ¿no? No es auténtica, entonces está disfrazando cosas para hacerle creer a la gente en este tiempo, ¿sí? Cosas diferentes a lo que literalmente dice la Biblia, ¿sí? Exacto, algo artificial que es, por ejemplo. Algo que no es real. Exactamente. Entonces, cosas que pasan, pero está tan metido esto que están haciendo creer a la gente que lo que están diciendo ahí y como lo están hablando y como lo están diciendo es real. ¿Sí? Y es que uno ve a veces historias, yo me he puesto a ver a veces algunas historias por ahí, aún de la Biblia, que uno mira y dice, no, esto no es, esto es artificial. Yo creo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos un discernimiento que no lo tiene el mundo. Y por eso nosotros mismos nos estamos dando cuenta qué es verdadero y qué es falso. ¿Sí o no? Nosotros, los hijos de Dios. Entonces la gente de allá no nos puede engañar, pero no estamos exentos de que en algún momento alguna palabra, alguna situación nos trate de confundir o de engañar. ¿Ven? Así, imagínate. Ya, como si fueran superdotados ya, como si supieran, exacto. Hay muchas cosas así que, claro. Sí, por eso muchas personas lo que no están viendo es una palabra de Dios sin error, ¿no? Lo están traduciendo. Claro. Por eso hoy muchos hoy en día no predican la palabra de Dios verdadera, ¿no? Sino que a veces la ven como las enseñanzas de hombre y no como una revelación, una revelación perfecta de Dios para nosotros. Y por eso esta palabra, la palabra de Dios es una revelación perfecta para cada uno de nosotros. Amén. Entonces nosotros debemos tener en cuenta eso, que si usted tiene la palabra de Dios en su mano y la lee, usted está recibiendo una revelación directa de Dios. No es algo que se inventaron, no, es Dios mismo. Y yo creo que uno sabe cuando uno es engañado, cuando uno, sí, si uno mismo cuando antes no tenía a Dios sabía cómo engañar a otro, por ejemplo. Engañábamos al papá, que el papá no se dé cuenta que hacemos esto, que le quitamos o que sí, sí o no. Es, no,
de que por más que los niños traten de engañarnos, no siempre en algo se fallan, siempre. No, lo que pasa es que no hay nada encubierto que no haya de salir a la luz, y eso sí es bíblico. O sea, nadie puede decir, no, es que mi papá o mi mamá adivina. No, son mentiras. Ahora, nosotros porque estamos actuando en la verdad, nos damos cuenta de la verdad, ¿sí? Y gracias a Dios no vamos a ser engañados. Hay que tener sí mucho cuidado y por eso hay que estar firmes todos los días y Señor, guárdanos, porque Él nos da discernimiento de las cosas y por mucho que se traten de ocultar las cosas, no, es mentira, eso sale. En algún momento como sale por su misma palabra, el pez muere por su misma boca. Esa. Lo cual actúa en nosotros, también dice por ahí en esta Reina Valera. Y es lo que está diciendo, es que produce fruto en nuestra vida. Y cuando hay algo que produzca un fruto en nuestra vida, está produciendo un cambio. ¿Sí? Usted cuando usted mira que hay un fruto en su vida, tiene que haber un cambio. Si no, se quedó en lo mismo. Tiene que haber un cambio. Yo pienso que una persona que practica la verdad, Dios la guarda de ser engañada. Pero si una persona que vive mintiendo, entonces dice la palabra de Dios, dice que lo que se siembra se cosecha. Es fácilmente que caiga en el engaño, porque como practica la mentira, esa es su vida, es su estilo de vida. Entonces, mire Dios tan lindo, hay personas que no practican la mentira, entonces Dios les deja saber la verdad de las cosas. Así no sea en el momento, a largo plazo, corto plazo, por una revelación, un sueño, un sentir. Eso pasa, es lo que yo pienso. Mire, la Biblia es muy clara cuando dice que Dios no puede ser burlado. Usted puede burlarse de su papá, de su mamá, de su hermano, de la familia, pero de Dios no. Dios se revela y Dios va a revelar las cosas. Entonces, nosotros necesitamos creer en el verdadero evangelio, ¿no? Nosotros necesitamos creer y no solo creer, sino confesarlo, ¿sí? Y confesar que Yeshua o Jesús, porque ese es Jesús, ¿no? Habiendo sido crucificado, dice la palabra, es el Hijo de Dios resucitado y divino. Si no creemos eso, entonces no somos salvos. Porque el verdadero evangelio es ese. La predicación del verdadero evangelio. Recuerde que todo lo que está diciendo Tesalonicenses está repitiendo de predicar las buenas nuevas, predicar las buenas nuevas. En otra traducción está diciendo prediquen el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Que Cristo vino, murió y resucitó al tercer día. Sí, ese es el verdadero evangelio. Y eso es algo que nosotros debemos saber. Si nosotros no estamos creyendo en eso, no somos salvos. Así de sencillo. Porque dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 3:23 es. Serás salvo. Entonces no hay otra. Si usted no cree, no es salvo. Así de sencillo. En el verso 14 que leímos también dice, allá habla algo de imitadores, ¿no? Y algunas Biblias traducen esta palabra como seguidores. Aunque somos seguidores de Jesús, estamos llamados a ser aún más que eso. Mire, iglesia, estamos llamados a imitarlo. No solamente ser seguidores, sino a imitarlo, a comportarnos como Él lo hizo, ¿no? Y usted sabe cómo se comportó Jesús, ¿no? Como Él lo hizo. Y nunca seremos el Hijo de Dios, sino que nos hemos convertido en hijos de Dios. Y cuando nos convertimos en hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos siervos de Dios y Jesús es el único Hijo divino de Dios. Amén, listo. Decimos que nunca nosotros seremos el Hijo de Dios, ¿no? Sino que nos hemos convertido en hijos de Dios. Y cuando nos convertimos en hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos siervos de Dios y Jesús es el único Hijo divino de Dios. ¿Recuerdan que vimos algo el domingo pasado de las falsificaciones de Jesús? ¿Se acuerdan? Falsificaciones, muchos dicen yo soy Jesús, yo soy el Salvador, yo soy. Mentira. Los falsos maestros y falsos cristos que se han levantado. Entonces, nosotros somos seres humanos
Recordemos siempre eso, no somos seres divinos, sino que somos dotados del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y cuando nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo, recibimos poder. ¿Y sabe para qué recibimos ese poder? Para hacer la obra de Dios. Sin eso no podemos hacer nada. Claro, exacto. Tenemos que decirle, mire, la gente cree que nosotros, pues por ser cristianos, tenemos toda la verdad. Y es verdad, tenemos la verdad. Pero nosotros no somos como Jesús, que fue divino y hombre a la vez, ¿no? Nosotros no tenemos dos naturalezas. Hay gente que se cree así, ¿no? Si no van y le consultan a tal persona y lo que diga esa persona, ¿sí? Mucha gente va tras esos falsos dioses y falsos cristos y creen que sí. Pero uno debe ser consciente que nosotros somos seres humanos imperfectos. La perfección, ¿dónde la vamos a encontrar? Cuando estemos arriba. Es la única forma, ¿no? Entonces, por eso, lo que nosotros somos dotados es de la unción del Espíritu Santo. Cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo. Y usted puede recordar cuando todos los apóstoles y todos los hermanos de Jesús y la mamá de Jesús estaban en el aposento alto, estaban orando y estaban esperando Exacto. ¿Qué estaban esperando? El bautismo, la unción, el poder que necesitaban cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Y para qué necesitamos los hijos de Dios ese poder? Para hacer la obra de Dios. Si usted no tiene el poder del Espíritu de Dios, no puede hacer la obra de Dios y por eso andará igual, dormido, perezoso, sin hacer la obra de Dios. Entonces necesitamos poder para hacerlo. Eso es lo que la gente necesita hoy entender. Y es lo que nosotros les predicamos, los que enseñamos, los que predicamos esa palabra de poder del Espíritu Santo. Por eso usted cuando va a una persona o a una familia, usted no va en sus propias fuerzas como un ser humano. Usted dice, no, el Espíritu Santo es el que los va a convencer. Dios me va a usar a mí nomás como un instrumento. ¿Sí? Solo que Dios me ha dado el poder para hablarles con autoridad y el resto lo hace Dios. Amén. Claro. Esa es la Ahora, unción. la persona debe anhelarlo, ¿no? Porque el Señor no va a obligar absolutamente a nadie. Sí. Si yo quiero ese poder, lo debo anhelar, se lo debo pedir a Dios. Porque no es que Dios me va a obligar, usted tiene que tener el poder, no, si Él respeta mi voluntad. Claro. Si yo lo quiero, si yo lo... Exactamente. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? ¿Por qué no vino sobre todos el Espíritu Santo, digamos, hablando de los alrededores? Porque no todos los que estaban, digamos, todos los que estaban adentro lo recibieron porque lo anhelaban, porque estaban dispuestos, porque lo deseaban. Pero los alrededores no lo recibieron sencillamente porque estaban desconectados, no estaban en el mismo sentir. Claro. Y eso es muy importante para nosotros, ¿no? Es como cuando estamos aquí nosotros en la predicación o en la presencia de Dios. La gente de afuera no sabe. Pueden pasar y mirar y dicen, están como... ¿Sí? Están desconectados, ¿cierto? Desconectados totalmente de lo que es el Dios, de lo que es la presencia de Dios. Entonces por eso hay una gran diferencia entre los de afuera y los de adentro, o los que estamos en el Señor, por decirlo así. La congregación de Tesalónica es una congregación donde Pablo está haciendo el llamado de predicarle a los gentiles. Tesalónica, como dijimos, era una ciudad romana también, ¿no? Y estaba en Grecia, pero había muchos romanos allá también. Y lo que pasaba era que ellos creían que solamente los judíos podían predicar a los judíos y no se le podía predicar a los gentiles, ¿sí? Pero el llamado de Pablo era: prediquen a los gentiles por lo que él o por lo que está o por lo que esto, ¿cómo le diría yo aquí? A ver, un momento. Bueno, la iglesia de Tesalónica realmente era una iglesia en su mayoría gentil. O sea, ni siquiera eran judíos. Entonces, por eso es que él está haciendo un énfasis en la predicación a los gentiles, ¿no? Claro, exacto. Por eso él dice aquí también, ellos imitaron, por decir algo,
a las congregaciones de Judea, que son las judías. ¿Se acuerdan? Ahí lo leímos, ¿no? Y esta congregación en Tesalónica estaba sufriendo de la misma manera, o sea, imitando que la congregación en Judea, Jerusalén, Israel, estaba sufriendo. ¿Sí ven? Hay una nota ahí muy interesante en este versículo, hablando del versículo 14, y esa nota dice: este versículo destruye la enseñanza que algunas congregaciones mesiánicas sostienen hasta el día de hoy. Es decir, que la ley tiene mayor relevancia para los creyentes judíos que para los creyentes no judíos. ¿Amén? ¿Sí? Yo creo que hoy le estábamos leyendo en Romanos algo sobre esto. Si se vieron la lectura de hoy. Porque muchos, o sea, Pablo siempre está haciendo un énfasis, una diferencia y diciendo: usted no puede obligar a los gentiles a seguir la ley, porque la ley fue dada para los judíos, ¿sí? Si los judíos no la cumplen, es tan grave. Pero usted no puede como obligar a los gentiles a que la cumplan, porque ellos nunca la recibieron. ¿Sabe qué decía Pablo? Y recordé eso en Romanos hoy. Estaba diciendo Pablo: lo que pasa es que ellos saben que existe algo que les está redarguyendo ahí de pecado. Aunque no tengan la ley en la conciencia, ellos saben que algo está mal y de algo tienen que arrepentirse, ¿sí? Entonces por eso él dice: no necesitan circuncidarse. Y él empezó a hablarles de eso, de no. Y los judíos: no, que sí necesitan circuncidarse porque eso lo dice la ley. Pero si ellos nunca recibieron la ley, ¿para qué lo van a hacer? Entonces por eso se abolió totalmente. ¿Ven? Lo que decía la ley. Lo que pasa es que la ley lo que realmente quería revelarle a la gente era el pecado. Entonces la ley le decía: usted está haciendo eso, eso es un pecado. Es que tenía que hacer arrepentirse. Si no se arrepentía, pues seguían la ley. La ley lo condenaba. Lo condenaba. Eso era una condenación total. Amén. Bueno, sigamos en el verso 14, que hay cosas interesantes ahí también antes del 15. Dice: habéis padecido de los de vuestra propia nación, o sea, lo que estaban pasando, ¿no? El sufrimiento. Eran compañeros de los gentiles, y por eso dice: nuestra fe en el mensaje del evangelio, la verdad de la revelación de Dios, hace que seamos rechazados y perseguidos por aquellos que pertenecen al mundo. Nosotros estamos en un mundo donde nos van a perseguir y donde nos persiguen, porque si usted ya empieza a hablar de Dios en una empresa o empieza a hablar de Dios en algo donde dicen: no, usted no venga a hablar aquí de nada porque aquí hay inclusión, todos somos iguales, usted no tiene por qué discriminar a este, sino aceptar a este como es, a este como es. Y realmente nosotros podemos aceptar a las personas, pero lo que nosotros no aceptamos es el pecado. Y usted cuando le habla a alguien de pecado, o tiene que reaccionar o tiene que seguir igual. Y el que sigue igual, se condena. Amén, ¿sí o no? Así de sencillo. Que sigue igual se condena, punto. Exacto. Ajá. Exacto. Quieren hacer lo mismo, porque si no hacen lo mismo no pertenecen al grupo y los van sacando. Exactamente. Claro, eso, ustedes que son padres se dan cuenta. Ajá. Mire, la revelación ¿cómo se llama? La traducción de la Reina Valera de 1909, que es una traducción viejita, dice y habla como también ellos, están hablando del pueblo judío, de los judíos líderes judíos. ¿Quiénes eran los líderes judíos en esa época?
fariseos, saduceos, escribas, maestros de la ley, todos ellos, ¿no? Entonces, la mayoría de los judíos que vivían en Israel en el momento en que Pablo vivía, no perseguían a los creyentes. ¿Se dan cuenta? Ese término judío sería mejor traducido como judíos observadores y se refería a aquellos líderes que se apegaban a las tradiciones orales de los ancianos. ¿Sí? Todo es una tradición. Entonces, la tradición dice que hay que circuncidarlos a todo judío que nace a los 8 días. Eso era algo que tenía que hacerse, ¿no? Porque si no, no entraban en el pacto con Dios. Entonces fueron esos individuos principalmente, dice que los que estaban persiguiendo a los creyentes y no al pueblo judío en su conjunto, ¿sí? Es como había una situación ahí de que todas las iglesias tesalónicas más o menos eran gentiles. No quiere decir que no de pronto habían judíos, ¿no? Sí, y también en esa área, como los judíos fueron esparcidos, por eso la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Éfeso, todas las iglesias de Asia Menor. Ajá. Sí, eso era una cosa que ellos predicaban y decían, no, si usted no se circuncida no es hijo de Dios, no es del pueblo de Dios. Eso era una tradición muy aferrada. Ahora, en la segunda parte de ese versículo 14 hay algo que voy a leer nomás aquí para entender y vamos al 15. Se habla de los creyentes judíos que sufrían en manos de otros judíos, ¿no? ¿A qué se refería? No del pueblo judío en general, sino de otros, ¿no? Entonces había como, esos son allá y aquí nosotros. Sí. Sí, más o menos habían dos, unos que eran tradicionalistas y seguían las tradiciones de los ancianos y otros que estaban ahí como esperando, pero eso no era lo que ellos estaban hablando de esos judíos, ¿no? Ahora miremos lo que dice el verso 15. En el verso 15 dice, esos mataron al Señor Jesús y mataron a los profetas, ¿no? Y esto se refiere a quiénes, a los judíos que estaban en liderazgo. ¿Sí? Eso, y no a la nación judía entera, o sea, no a la nación judía total, sino a quienes, a los que fueron y dijeron, estaban ahí el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Caifás, Anás, estaban los fariseos, los saduceos, toda esa gente, esos eran los líderes religiosos, y de ellos era que estaban hablando, ustedes mataron al Señor Jesús, y también mataron en otro tiempo a los profetas. Él dice que entra y que empieza a llorar porque dice que no, que mata a los profetas. Todo quise darle como la cadena a los profetas. Ajá, exacto. Ellos mismos, ¿quiénes? Los líderes judíos habían matado a los profetas también. Mire que hay una nota también cuando nosotros vemos en el Evangelio de Juan capítulo 7, verso 12 al 13, si quieren lo leemos un momentico. Juan 7, 12 al 13. Dice, Versos 12 y 13. Juan 7, toda la 12 y gente 13. toda la gente discutía sobre Jesús. Algunos decían, es un buen hombre, pero otros decían, no, él engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de Jesús porque tenía miedo de los líderes judíos. Había pasado la mitad de la fiesta cuando Jesús fue al área del templo y comenzó a enseñar. Hasta ahí. Mira lo interesante. Esas personas en la fiesta de los tabernáculos eran judíos que se habían reunido allí de todo el mundo. La fiesta de los tabernáculos era una de las 3 fiestas que el pueblo debía observar en Jerusalén. Es con respecto a estos individuos judíos que se dice
tenían miedo de los judíos. ¿De quiénes? De los líderes. De los líderes. Es decir, tenían miedo de aquellos judíos que estaban en las posiciones de liderazgo en Jerusalén. No todos los líderes, sino la mayoría de ellos. ¿Cómo dice ahí? ¿De qué verso a cuál? ¿Ah? ¿De qué verso a cuál? 12 y 13. Juan 7, 12 y 13. Dice, se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no, es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Claro, me tenían miedo. Es como cuando el jefe le dice, no hable de Dios aquí. Es que pasa con el cristiano, le tiene miedo. Porque él es el líder, ¿no? Y me puede echar. Sí, exacto. Entonces pasa eso más o menos, es como lo mismo, ¿no? Y bueno, aquí también hay otra cosa interesante. Cuando dicen que mataron al Señor y a sus propios profetas, hay una consistencia en ellos. Este mundo, ese mundo de ese entonces, judíos y gentiles incrédulos, se oponen a las cosas de Dios y persiguen a los que creen, ¿no? Se oponen a las cosas de Dios. Y esto es lo que estaba experimentando la iglesia de Tesalónica, ¿no? Esa persecución, esa crisis, ese sufrimiento de los que se levantaban y no los dejaban. ¿Sí nota que leímos ahí que hasta los expulsaban? Los sacaban. Sí, los echaban. No, un momento. Se oponen en contra, es una palabra que dice ahí, a todos los hombres. Jesús, Pablo, los apóstoles, los profetas, etcétera, etcétera. No estaban en oposición a la humanidad. No querían hacer las cosas que causaran problemas a la humanidad, porque había un humanismo tremendo en esa área también, ¿no? Por el contrario, querían compartir la palabra de redención y restauración de Dios con la gente. Pero esta no es la forma en que estas personas vienen. Desean es dañar a la humanidad. Y por eso se ponen. ¿Y hoy qué está pasando? Todo es como si se volviera a repetir, es como un ciclo. Y se vuelven a repetir las cosas. Hay gente que está tratando de dañar a la humanidad. Y hablando mentiras y diciendo cosas. Y lo que le estaba diciendo de personas que se inventan cosas de las iglesias y que hablan de doctrinas. Y sí, entonces utilizan lo que les digo yo, la IA, exacto, para decir cosas y para mostrar cosas. Y para hacer que otros hablen cosas también, ¿no? Señor. Generar polémica, exactamente. Bien. Por eso dice, nos impiden, impidiéndonos. O sea, está diciendo en otras palabras, obstaculizándonos. En el libro de Gálatas, los judaizantes, que supuestamente eran de parte de Santiago, respetaban a Jesús, creían que él era el Mesías. No tenían claro el evangelio, decían que la salvación es fe más obras, ¿no? Y también decían que uno primero debe convertirse en judío para que solo entonces se les predique el evangelio, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en Hechos 15? Hechos 15 habla de algo así, ¿no? No, ellos tienen que convertirse. Pero Pablo les dice no. Hechos 15 habla de qué, ¿ustedes se acuerdan? Del concilio en Jerusalén. Entonces vamos a poner en orden esto porque yo fui llamado, decía Pablo, a predicar a los gentiles y les traigo pruebas. Y esto es así, así cuando lo escucharon dijeron, uy, Dios es... Pedro mismo también fue enviado a los gentiles para empezar a predicarles y no hacer discriminación. Por eso en muchas partes del Nuevo Testamento dice que Dios, y hoy lo leímos también en Romanos, Dios no tiene favoritos. Ya no. El pueblo de Israel me rechazó. Entonces yo también tengo más gente, ¿no? Que va a recibir mi palabra. Ajá. Exacto. Amén. Entonces, lo que estaban haciendo ahí en Tesalónica era que estaban tratando de impedir que Pablo predicara el mensaje del evangelio a la gente que no era judía, ¿no? Pero hay una parte que dice al final de ese versículo 15 que ellos colmaban
ellos colman ellos la medida de sus pecados. Leímos que hasta el extremo, en otra versión leímos que la ira de Dios sobre los que se oponen, algo así, no estamos leyendo ahí también, ¿no? Por eso estamos hablando que, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Qué les va a pasar? Terrible castigo. Cuando habla de terrible castigo de Dios, habla sobre qué? Sobre la ira. ¿Sí? Van a experimentar la ira de Dios, imagínense. Y cuando la ira de Dios se derrama es algo tremendo sobre... No, eso. Sí, ahí no hay nada que ahí no hay ninguna misericordia, podríamos decirlo, ¿no? Bien, hasta ahí vamos bien, ¿entendiendo? Ok, vamos a leer verso 17 al 20, que ya está muy cortico, son 3 versos. Y terminamos hoy el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2, verso 17 al 20. Amén. Entonces vamos a mirar verso 17, 18, 19 y 20. Sí, hagamos el mismo orden, a ver ahorita. Dice, amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar. Debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Hablando de su venida, ¿ves? Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Ay, vosotros sois nuestra gloria y gozo, dice aquí. Acá dice, hermanos, estuvimos separados de ustedes por corto tiempo, pero aunque no estábamos presentes, nuestro corazón y pensamiento seguía con ustedes. Teníamos muchas ganas de verlos e hicimos todo lo posible por hacerlo. En verdad queríamos ir a verlos. Yo mismo traté de visitarlos varias veces, pero Satanás siempre nos lo impidió. Ustedes son nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona que llevaremos con mucho orgullo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Amén. Verdaderamente ustedes nos hacen sentir orgullosos y alegres. Amén. Gloria y gozo, habla de eso. Olelo. Sí, claro, 17 al 20. Aquí dice, sin embargo, hermanos míos, aunque nosotros nos separamos de ustedes por un tiempo, siempre los recordábamos con cariño y deseábamos mucho ir a verlos. Intentamos visitarlos y en más de una ocasión yo mismo traté de ir, pero Satanás nos lo impidió. Sí, nos lo impidió. Teníamos deseos de verlos, pues cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y nos pida cuentas, nos sentiremos orgullosos, felices y seguros de nuestro trabajo por ustedes. No, pero No, ese el 20, la sigue, tiene un poquito, hasta el 20, ¿sí? Sí, sigue. Ustedes son nuestro orgullo y alegría. Amén, eso es perfecto, ¿ve? Estamos hablando lo mismo con otras palabras, por decirlo así, ¿sí? Claro, coincide todo. 17 al 20. Claro, es el mismo mensaje, ¿sí? Esta es 7 al 20. Entonces dice, a nosotros hermanos privados, nosotros por un poco tiempo de vista. Se acabó. Se te acabó la pila.
Reina Valera antigua, sí. Bien, es muy parecido a la Reina Valera del 60, más o menos. Es más o menos las mismas palabras. Pero vamos a mirar esos versículos 17 al 20 que nos enseñan hoy, ¿no? Que ya es la última parte de este capítulo. Y habla... sí, pero no se puede porque no hay micrófono, entonces no se va a quedar grabado. Dejémoslo hasta ahí. Bueno, más bien aquí terminamos para que no interrumpamos todos esos 4 versículos. Hermanos, dice ahí, ¿no? El verso 17, hablando de nuevo a quiénes, a los tesalonicenses. Dice, separados de vosotros, era como la aflicción. Y esa es una palabra que generalmente se asocia con la muerte, imagínense. Separados, ¿no? De vosotros, con la muerte. Porque lo que Pablo está diciendo es que está experimentando la misma pena y dolor que alguien experimenta cuando está de duelo. ¿Sí? Así de intensamente se siente por estar separado de estos hermanos tesalonicenses, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Un poco de tiempo, o sea, literalmente una estación de 1 hora. Este es como un modismo griego que ellos tenían. Cuando habla de visita, está diciendo literalmente la palabra cara, de vista, perdón, cara. No están cara a cara, no en compañía del otro, no de corazón, aunque no están físicamente juntos, sus corazones todavía están conectados. ¿Por qué? Todavía hay una conexión, y esta es una conexión a través de la oración, iglesia. Entonces, por ejemplo, cuando usted ora por alguien, está conectado en la oración, ¿sí? Con una persona. No está cara a cara, no está frente a frente, pero estamos en una conexión espiritual, ¿sí? Con alguien. Hermano, ore allá, yo oro aquí, o estemos orando, estamos conectados en oración. Amén. Pablo también piensa en ellos, escucha informes sobre ellos, etcétera, y todavía tienen un lugar en su corazón, en sus pensamientos. Es lo que Pablo está expresando a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Significa, cuando dice, tanto más procuramos nosotros, significa prisa por hacer algo rápidamente, estar en tu presencia, es ver vuestro rostro, ¿no? Estamos hablando de estar en la presencia de los hermanos, de los tesalonicenses. Pablo también dice con mucho deseo. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es, Pablo los anhela y anhela estar presente con ellos. Y dice una y otra vez, y cuando dice así, dice literalmente 1 y 2 veces. Y Pablo se había propuesto visitar a los tesalonicenses. Como quien dice, ponerlo en el calendario, por así decirlo, ¿no? Agendarlo. Pero hay algo que dice ahí, y es que en ambas ocasiones, cuando él trató de agendarlo, de hacerlo, Satanás lo había impedido, ¿no? Lo había impedido. Bueno, aquí nos dice tal vez cómo fue que Satanás lo impidió, pero uno puede pensar como cuando hay mucha oposición, ¿no? Que uno va a hacer algo y hay una oposición, hay una cosa ahí que no lo deja. Es el mismo Satanás metiendo en la mente y en la cabeza cómo oponerse para que la persona no haga eso. Estamos hablando hoy, entre más buscamos a Dios, entonces hay más oposición del enemigo, viene a hacernos cosas y hacer cosas, ¿no? Nos persiguen. No, es que eso no le ha pasado, eso es algo que le dio ahora, pero... Mira, aquí hay una nota del verso 19 y 20, voy a leerles esa nota, dice, nos dan una verdadera comprensión de cómo era realmente Pablo, porque ¿por qué Pablo hizo lo que hizo? Esperanza, gozo y corona, dice, estas son 3 palabras muy fuertes, esperanza, gozo y corona. Y Pablo está hablando de algo que es muy significativo para él. Los hermanos, los tesalonicenses, son todas estas cosas para él en la actualidad, pero seguirán siendo esto para él eternamente. Qué tremendo.
Cuando dice corona de que me gloríe, Pablo está hablando a Dios por ellos, está mencionando, no, perdón, está emocionado mejor y lleno de alegría con respecto de ellos. Es decir, esos creyentes de Tesalónica son una bendición, ¿no? Y cuando habla de nuestro Señor Jesús en su venida, ¿sí? Note que casi todas las cartas, si usted se pone a mirar desde todo el Nuevo Testamento, pero desde los Hechos de los Apóstoles en adelante, empieza a hablarse de la venida del Señor Jesús. Note que en cualquier capítulo que usted lea, se habla algo sobre la venida. Esta mañana leyendo Romanos también hablaba sobre la venida del Señor. Ahora que leímos también, está hablando de la venida del Señor. ¿Okay? Entonces, está diciendo nuestro Señor Yeshua o Jesús en su venida. Pablo está tan emocionado por lo que iba a experimentar en el momento del arrebatamiento o del rapto de la iglesia. Ellos van a ser transformados en personas del reino, recibiendo un cuerpo del reino, lo que hablamos de los cuerpos transformados, ¿no? Esta es la esperanza, por eso dice, esta es la esperanza, este es el gozo, esta es la corona de Pablo, que vaya a ver esa situación, ¿no? De cuando yo sea transformado por el Señor y esté en la presencia de Dios, ¿no? Y por eso también dice, terminando el verso 20, está diciendo, vosotros sois nuestra gloria y gozo, nuestro orgullo y nuestra alegría. Qué versículo, ¿cierto? Cuando él dice eso, Pablo no está buscando algo personal o alguna recompensa terrenal. La recompensa terrenal no es lo que lo motiva a Pablo y tampoco es lo que nos debe motivar a nosotros. Ninguna recompensa del mundo, ninguna recompensa terrenal es la que nos mueve a predicar el evangelio, ¿no? Debe ser por amor a Dios, por la gracia que ya recibimos cada uno de nosotros. Si no tuviéramos esa gracia de Dios, ¿qué haríamos? No podemos predicar la palabra de Dios, ¿no? Que nada nos motive. Venga, hermano, me predica el evangelio que yo le pago. ¿Sí? Recuerden que en alguna de las cartas en Corintios dice que algunos lo hacen por dinero. Y él dice, así fuera por dinero o algo, pues yo sé que están predicando la palabra de Dios, pero no debería ser así, ¿no? No se busca un lucro, por decirlo así. Exactamente. Pablo dice al final, bueno, cuando habla de gozo, habla de satisfacción. Dice que es un sentimiento de victoria para él. El gozo de Pablo proviene de un ministerio eficaz a otras personas. Pablo está esperando el momento en que él, como nosotros, será cambiado. Y se nos ha prometido que si verdaderamente hemos creído, estaremos en el reino de los cielos antes que comience la ira de Dios. Recuerda que el domingo hablamos de la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? La gran tribulación. Esa es la ira de Dios. Entonces estaremos, gracias a Dios, no en esa situación. Nosotros ya no estamos ahí. Gloria a Dios. La ira de Dios, lo que va a pasar al final de los tiempos de los que no creen, lo que va a sobrevenir en ellos. Pero en los que creemos, nosotros ya seremos arrebatados con Él. Y no vamos a sufrir eso. Pero va a ser algo terrible, lo que estamos estudiando los domingos. Uy, más que eso. ¿Usted quiere saber algo más de eso, José? ¿Sí? Entonces lo espero el domingo. El domingo estamos concluyendo ese capítulo 24 que habla sobre eso. Ahí está. Piénselo muy bien. Bueno, entonces dice que el gozo proviene de ese ministerio eficaz de Pablo. Y se nos prometió que si verdaderamente hemos creído, estaremos con Él en el reino de los cielos. Entonces, es entonces cuando nosotros vamos a saber a qué ha llegado nuestra vida. Ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Eso es interesante. Pues no tanto el nivel, sino vamos a saber qué realmente somos nosotros como creyentes, ¿no? ¿En qué medida estamos? ¿Sí? ¿En qué dimensión estamos? ¿En qué nivel? Exacto. Sí, igual, en ese nivel espiritual. Mira lo interesante que hemos aprendido hoy. Y ya terminamos el capítulo 2. Falta el 3 y el 4.
Entonces ya el próximo miércoles la pastora nos enseñará el capítulo 3 y yo termino con el 4 si Dios quiere. Perdón, en el 5 todavía nos faltan dos más. 5 capítulos. Vamos a darle gracias a Dios, iglesia, en esta noche. Vamos a orar. Hemos puesto nuestro oído atento, nuestro corazón despierto. Yo les sugeriría que sigan leyendo esta carta de nuevo, estos 5 capítulos, y vamos a ver cosas tremendas y poderosas ahí también. Padre, te damos gracias. Gracias por esta noche, por este tiempo maravilloso que nos estás enseñando la palabra de Dios. Y gracias por lo que nos resta. Todavía faltan 3 capítulos interesantes donde vamos a ver cosas maravillosas acerca de cómo prepararnos para lo que viene, porque en la segunda carta a los tesalonicenses nos habla de su regreso, del rapto de la iglesia, de los que estamos y los que seremos arrebatados. Señor, son cosas para estos últimos tiempos que estamos predicando aquí en la iglesia. Y es lo que yo les decía a cada hermano cada domingo que hemos predicado sobre Mateo 24. Ser conscientes del tiempo en que estamos viviendo y también poder llevar una palabra de exhortación, o sea, de ánimo a otros que no conocen la verdad y que pueden quedarse para la gran ira de Dios. No queremos que ellos se queden, ni familia, ni hermanos, ni amigos. Señor, ayúdanos a nosotros a ser portadores de un evangelio verdadero, de un evangelio que se predica con verdad y que tiene como base la palabra de Dios, donde tú nos hablas, Señor, donde tú nos ministras. Señor, bendice a mis hermanos que han venido esta noche, a los que van a ver también el estudio, que esta palabra penetre en lo más profundo del corazón y discierna las intenciones de nuestro corazón, Señor, los pensamientos de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Te adoramos y te exaltamos a ti por lo que nos estás enseñando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.